La clase se llama Cuidado Bíblico de las Almas. Y nada mejor que empezar esta clase leyendo aquel que tiene cuidado de las almas. ¿Quién es el que va a cuidar de las ovejas? Un pastor. ¿Y qué es lo que debe hacer un pastor por las ovejas? El gran pastor nos lo enseña en el capítulo 10 del libro de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Quiero leerlo todo, porque este y otros pasajes sirven de base para saber cuál es nuestra función como siervos y siervas de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hace muchos años, cuando yo iniciaba mi labor ministerial, inmaduro, sin conocimiento, sin práctica, llega a un campo blanco donde junto con otros hermanos yo estaba ministrando en una colonia de San Pedro Sula, Campo Blanco a la manera antigua, ¿verdad? De levantar una galera en una colonia, poner un par de parlantes y empezar a predicar. Había bastante gente nueva y llega alguien, una persona visitante, y en aquel tiempo se daba el púlpito abierto para que la gente diera testimonio, y esa persona visitante empezó a tomar un tiempo libre cuando algunas iglesias lo permitían y todavía lo permiten, tiempos libres para una palabra de agradecimiento. Y al ser un campo blanco, esa persona tomó el púlpito y empezó a denigrar a algunas de las ovejas. Entonces, yo tomo el púlpito después y el Señor me dio esta palabra. De cierto os digo, el que no entra por las puertas de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Y ahí el Señor me dio una ilustración para entender, iluminarme quién es el portero y quién es el pastor y quién es el ladrón y los salteadores. Imagínense. Sabemos que el pastor de las ovejas es Jesús, ¿verdad? El gran pastor de las ovejas. Y el salteador se puede referir al enemigo, ¿verdad? El enemigo disfrazado de falsos maestros, falsos ministros. Y como dice Pablo, obreros fraudulentos. Nuestra labor pastoral en cuidado bíblico de las almas, cuando nosotros tenemos que tener cuidado de las almas, tiene que ir este enfoque. Número 1, entender si yo soy un ladrón o un salteador, nunca voy a cuidar primero las ovejas, voy a tener cómo identificar si alguien es pastor o es un ladrón, salteador, disfrazado de pastor. ¿Qué quiere de las ovejas? ¿Qué quiere de las ovejas? Si lo que quiere es la lana de las ovejas, la leche de las ovejas, la comida de las ovejas, entonces no es un verdadero pastor, es un traficante de la fe. Ahora, si está al cuidado de las almas, no va a estar en el lugar donde estaba pensando en los beneficios que trae ser pastor. ¿Y cuáles son los beneficios de ser pastor? Alegóricamente. Número 1, tiene acceso a la leche de las ovejas paridas. Número 2, tiene acceso a la lana. Y número 3, tiene acceso a la comida. Mire, si un hombre de Dios, una mujer de Dios,
está más enfatizada en lo que va a alcanzar, está haciendo, probablemente no se dé cuenta que esté fungiendo como pastor, pero su corazón es de sal, es de ladrón. Por lo tanto, debemos de revisar el contexto de por qué Dios levanta pastores o por qué, o sea, Dios no levanta ovejas a causa de pastores, sino que levanta pastores a causa de las ovejas. Al único ser humano en la tierra al que Dios lo iba a poner sobre un pueblo, al que Dios puso primero al ministro sobre el pueblo fue a Moisés. Y lo hizo por probarlo, por probar el corazón de Moisés. ¿Quieres que destruya este pueblo y a ti te ponga sobre otra nación? No son las ovejas a causa del pueblo, a causa del pastor. Soy tan buen pastor que Dios me va a dar ovejas. No, las ovejas están tan necesitadas que a causa de la necesidad de las ovejas, Dios me da la habilitación para que yo pastoree. No es más importante el pastor que las ovejas. El pastor está a causa de las ovejas, no las ovejas a causa del pastor. Cuando nosotros sentimos que somos tan importantes, tan necesarios y tengo tanto que dar, que a causa de quién yo soy y lo que yo valgo, Dios me dio un pueblo para que lo dirija, ese es un sentimiento de superestrella. Ay, es que soy tan importante, soy tan grande, tengo tanta unción, tanto ministerio, que Dios levantó un pueblo para que yo lo guíe. Cuidado, esa es arrogancia, esa es vanidad. Y sin darse cuenta, no es un pastor, sino un ladrón, un salteador. Entonces, ¿quién es el parámetro para identificar quién es pastor y quién es oveja? ¿Y quién es ladrón y salteador? ¿Quién es el parámetro? Lo vamos a ver. De cierto digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O somos ladrones y salteadores o somos pastores legítimos. Pero ¿quién va a determinar eso? Aquí vemos al tercer involucrado. ¿A quién? Al pastor. Abre el portero. ¿Quién es el portero? El portero, de una manera ilustrada, yo puedo aplicar que el portero es el Espíritu Santo. El portero es el Espíritu Santo y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿A quién? ¿A quién oyen la voz? Las ovejas al pastor. Pero primero hubo un portero que los dejó entrar. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire, aquí hace dos metáforas Jesús. Primero hace la metáfora, bueno, la analogía, ¿sí? Esta es una analogía, del verso 1 al verso 6 es una analogía, porque una analogía es la unión de varias metáforas. ¿Qué metáfora hay? La metáfora del pastor, la metáfora de las ovejas, la metáfora del portero, la metáfora del ladrón y salteador. 4 metáforas hacen una alegoría. Aquí hay 4 metáforas, por lo tanto no es todas esas metáforas juntas se convierten en una alegoría. Volvió pues Jesús a decirle, aparte que dijo, yo soy el buen pastor, la metáfora comparando a Jesús con un pastor, aquel que cuida las ovejas, también hace otra metáfora, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes
De mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren qué precioso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a identificar. Soy yo, un pastor que sigue el ejemplo del gran y buen pastor. Yo solamente puedo aspirar a ser un pastor, aspirando a seguir los pasos del buen pastor y del gran pastor y del príncipe de los pastores. ¿Quién es el buen pastor? Yo soy el buen pastor, Jesús. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Jesús. Nosotros solo somos simples obreros, ministros de Dios, que debemos de luchar por mantenernos puros, santos. Entonces, si la clase se llama Cuidado Bíblico de las Almas, nadie puede cuidar las almas si no tiene la perspectiva correcta. Aunque el material no lo dice, yo quiero enfatizarlo, nadie puede convertirse en un buen pastor, en un pastor conforme al corazón de Dios, si no tiene la perspectiva correcta. Si esa persona cree que él es un iluminado, si cree que es la última Coca-Cola en el desierto, si cree que es la piedra que utilizó David para matar a Goliat, si este hombre o mujer de Dios cree que es el manto que azotó Elías junto al río Jordán y que él es la unción viviente, no es un verdadero pastor. Porque el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la vanagloria se apoderó de él. Y nunca va a tener cuidado de las almas, sino que no va a servir a las almas, sino que se va a servir de las ovejas. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para servir a las ovejas o para servirse de las ovejas? Si usted se está sirviendo de las ovejas, usted no es un verdadero pastor. Si usted está sirviendo a las ovejas, usted está en el proceso paulatino y progresivo de llegar a ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y va a durar años, y si es posible décadas, para que podamos imitar en un pequeño porcentaje al verdadero pastor. Y en el proceso de quererle imitar a él, vamos a llorar lágrimas de sangre, vamos a sudar, vamos a transpirar dolor, angustia, rechazo, traiciones, pero en ese proceso habrá transformación progresiva, paulatina, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces, si queremos convertirnos en los buenos pastores, conforme al corazón de Dios, primero debemos saber que hay que entender dónde estamos, en qué posición estamos, bajo qué condiciones estamos. Dicho esto y habiendo visto el Salmo, perdón, el libro de Juan capítulo 10 en adelante, vamos a entonces a ver, ¿a quién simboliza usted? ¿A quién de lo que está ahí simboliza usted? Si usted se refiriera a sí mismo, vamos a ver, vamos a usar esto por aquí. Le vamos a cambiar color para que aquí le vamos a cambiar color. Le vamos a poner amarillo mejor para que se vea bien, claro. ¿A quién simboliza usted? En este momento usted está simbolizando aquí al pastor o está simbolizando a una oveja. Y si usted simboliza al pastor, ya usted puede identificar a la oveja. ¿Quién de su congregación que Dios le ha prestado, porque el Señor es el dueño de las ovejas, es la última? La oveja última. La oveja distraída que anda por los lados. La oveja tímida. La oveja orgullosa, mira cómo tiene el rostro. La oveja enojona. Soy la oveja cabrita, soy la cabra loca. Ovejas con mentalidad de cabra. Soy la súper espiritual. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con este tipo de oveja. Soy la sensible, no hay que tocarla. Soy la desconfiada, soy la juguetona,
soy la perniquebrada. Mira, aquí tiene la pierna quebrada. Y esta, al igual que esta, ¿verdad? La espiritual, soy la oveja. Yo soy la más importante, yo soy la más querida. Hay todo tipo de ovejas a las que nosotros debemos de cuidar. ¿Cuál de esas identifica dentro de su rebaño? ¿A cuál de estas hay que darle más atención? A todas, ¿verdad? En las condiciones que amerita. Yo creo que vamos a aprender bastante en esta clase. Con la ayuda de Dios, vamos a ir desarrollando poco a poco lo que Dios tiene para nosotros en esta clase. Vamos a continuar. Identifique usted a sus ovejas. Bueno, las ovejas no son suyas, ni mías, ¿verdad? Son del Señor. Recordándoles un poco lo que habíamos visto antes de iniciar a grabar, hermanas que están conectadas y hermanos que están conectados. Esta es la temática, parte de la temática para estas 6 clases. Convertirse en un mentor de vida, un modelo de apego, el modelo A, ¿qué significa eso, modelo A? Ya vamos a explicar. Y lecciones aprendidas en la silla del consejero. Un pastor debe de ser consejero. Se puede ser consejero sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser consejero. Como también se puede ser predicador sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser predicador. Mire, 2 cosas sumamente importantes. Yo puedo ser consejero sin necesidad de ser pastor, pero nunca podré ser un pastor si yo no soy también un consejero. Yo puedo ser un predicador y gustarme, me puede gustar bastante predicar, y de hecho me gusta, ¿verdad? Predicar, aunque disfruto enseñar, disfruto más predicar, ¿verdad? Enseñar de esta manera docente, pero disfruto más predicar. Pero yo puedo ser un buen predicador sin ser pastor, pero no puedo ser pastor si yo no sé predicar, si yo no sé enseñar, si yo no sé aconsejar. Mejor me aparto del ministerio pastoral y sirvo en otra área, porque unido al ministerio pastoral está el don de enseñanza y de predicación y la habilidad de consejero. Para tener la habilidad de consejero necesitamos ser escuchas, porque estamos alimentando, sosteniendo y cuidando almas. Vamos a ver la primera lección, un llamado a ayudar a las personas. Qué precioso, mira, le vamos a hacer más grande esta figura. Un llamado, ese es el objetivo de aprendizaje. Primer objetivo de aprendizaje, un llamado a ayudar a las personas. Voy a mover esto para que se vea bien la imagen acá. Lo voy a hacer acá para hacerla más grande, la imagen. Ese es el llamado que tenemos, a cuidar a las personas. Tenemos que cuidar a las personas, un llamado a ayudar. Discutir la discrepancia entre la promesa prevista de nuestra ciencia y tecnología que avanzan y la realidad que estamos experimentando. Mire, o sea, cómo cuidar lo que significa este primer objetivo de aprendizaje, que debemos de ayudar a las personas. Entonces, lo que nos va a enseñar es cómo poder servir a las personas en un modelo de vida diferente. La Biblia se escribió, se dejó de escribir hace 2000 años, se inició a escribir hace 3500 años y se dejó de escribir hace 2000 años. Entonces, todo lo que se escribió en la Biblia, todo lo que se escribió en la Biblia está en base a una cultura, a una forma de vida que ya no se vive hoy, pero sí los principios. No estamos en la misma cultura de hace 3000 años cuando David escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma. Hace 2000, 3000 años escribió eso David. No estamos en las condiciones. Ya no vivimos en la época feudal, esclavista, donde vivió David. Vivimos en un capitalismo o socialismo o híbrido, ¿verdad? O una melcocha político-social en la que usted puede estar en su país diferente totalmente a la vida de campo y a las características culturales, sociales, políticas, económicas en las que vivió David, en las que vivió Amós, en las que vivió toda la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Estamos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo interpretar el cuidado de las almas a una época diferente, sosteniendo los mismos principios espirituales con que se sostuvo aquellos hombres y mujeres de Dios? Ya no vamos a encontrar los problemas que encontró, por ejemplo, Esdras o Nehemías, con el mal comportamiento. Esas situaciones no, pero sí el principio de pecado, de mala conducta. Entonces, vamos a discutir la discrepancia entre las promesas previstas de nuestra ciencia y tecnología que avanzan y la realidad que estamos experimentando. Cómo poder ver como cristianos, cómo podemos adaptar los principios, ¿verdad? Sostenernos en los principios en una sociedad cambiante. La promesa de los avances modernos y asombrosos en todos los campos de la ciencia y tecnología en nuestros tiempos fue que la vida sería mucho más simple, más fácil y mucho más satisfactoria, pero la realidad ha ofrecido otra cosa. El material nos enseña que a pesar de que la tecnología avanza, se hacen más fáciles algunas situaciones. De hecho, yo estoy desde mi casa dando esta clase para personas en otras ciudades, en otros países y en otros continentes. De alguna manera es más cómodo, pero esa comodidad que la tecnología avanza también nos abre puertas para que el mundo, así como nosotros podemos ir al mundo con un buen mensaje de sanidad, de reflexión a través de las redes sociales, también el mundo está entrando a nuestras casas, está entrando a nuestros hijos, lo que significa estar en la vida de otra persona, dejar que Dios nos use como un recipiente a través del cual Él comunica su mensaje de esperanza, gracia a los demás. Vamos a continuar. Encontrar a la gente en su punto de necesidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. La tecnología ha avanzado, ha dado facilidades, pero esas mismas facilidades son una trampa. La gente vive con mucha necesidad. La gente está lastimada. Está lastimada. Si usted va allá a Ezequiel 34, ¿se acuerda del libro de Ezequiel capítulo 34 que habla de los buenos pastores? Aún existen ovejas enfermas, ovejas dañadas. Le voy a leer Ezequiel 34. Usted tiene en la pantalla esta Job 5:7, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Job 14:1, me encanta este pasaje de Job 14. El hombre nacido de mujer y corto de días y harto de sinsabores, que sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esa es la condición de personas que llegan a nuestra iglesia, que llegan a las iglesias que Dios ha puesto para que usted sirva, para que usted ministre. Llegan así. Mire, Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. No se está refiriendo a los pastores de ovejas, se está utilizando la metáfora de pastores para referirse a los profetas, a los sacerdotes, a los príncipes que cuidaban al pueblo. Así ha dicho el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? ¿La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas? Mire, sin acordarme yo de este pasaje, vemos tres características de un falso pastor. Se lucra de la carne, se lucra de la lana y se toma la leche. La carne, lana, leche y aún la vende. Y eso es lo que Dios le está reclamando a los malos pastores. Los malos pastores, de los cuales habla Ezequiel 34, se compara con los obreros fraudulentos, de lo que habla el libro de la carta a los Corintios, y se compara a ladrón y salteador, de lo que habla Jesús en Juan 10, que leímos al inicio. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. Le voy a dejar de compartir lo que tengo en la pantalla y le voy a compartir mejor la porción de Ezequiel 34 para que lo leamos juntos. Miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta retórica, mire. Esta pregunta retórica no requiere respuesta. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta retórica. Ustedes tienen que apacentar al rebaño, no se tienen que apacentar a sí mismos. Eso es lo que les está queriendo decir. ¿Por qué se están lucrando de las ovejas cuando ustedes deben? ¿Por qué se están sirviendo de las ovejas cuando son ustedes los que tienen que servir a las ovejas? Eso es lo que quiere decir. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis a la perdiquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué delicado es cuando nosotros no tenemos cuidado de la gracia del Señor. Cuando nosotros nos distraemos de lo que Dios quiere en nuestro oficio ministerial, cuidar a las ovejas, servirlas y no servirnos de ellas, servirles a ellas y no servirnos de ellas. Cuando nos servimos de ellas, nos volvemos en ladrones, en salteadores, nos volvemos en malos pastores, nos volvemos en obreros fraudulentos. Qué difícil, ¿verdad? Que Dios sea compasivo con cada hombre y mujer que ha sido llamado a servir para que encuentre el verdadero fundamento de su servicio, que es estar ahí al cuidado de las ovejas. No encontrar en las ovejas un trampolín para ir más alto ministerialmente. Hay algunas personas que dicen: yo estoy aquí temporalmente porque yo sé que Dios me va a llevar a nuevos rumbos. Qué bueno que lo lleve, pero que lo lleve junto con su congregación, que no es suya, que es prestada. Vamos a continuar con unos minutos más, un par de minutos más para ir terminando. Así que tenemos mucho que aprender. Yo le animo a que siga, ¿verdad? Presentando los problemas del siglo XXI. Búsqueda de propósito, significado de valor, matrimonios en apuros, vamos a encontrar esto, paternidad, violencia doméstica de parejas, esos son problemas del siglo XXI. Personas que no tienen un propósito, matrimonios que están destruidos, padres irresponsables que se apartaron del verdadero llamado que Dios les dio, y violencia doméstica y de pareja. Son problemas del siglo XXI. Vamos a ver esta segunda vida moderna. La gente está sufriendo.
La gente está sufriendo. Identificar varios problemas adicionales que afectan regularmente a nuestra sociedad y dar algunas indicaciones de la extensión de su presencia en nuestra cultura. Identificar el alcance de las enfermedades mentales diagnosticables en la iglesia. Bueno, este libro fue para Estados Unidos, ¿verdad? La audiencia original era para Estados Unidos. ¿Cuáles son problemas del siglo XXI? Pornografía, abuso sexual, depresión, suicidio, estrés y ansiedad, desórdenes obsesivo-compulsivos, alcoholismo. Y usted ve aquí, yo pongo que estos van enlazados. Desorden obsesivo-compulsivo, estrés y ansiedad. Todo esto es depresión y que conlleva al suicidio. Así que, amados hermanos, espero que podamos disfrutar esta clase en las 5 sesiones que nos faltan. Fue un placer haberles servido a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.